Todos tenemos 24 horas al día. El tiempo no entiende de razas, orientación sexual, religión, clase social. El tiempo no se detiene, no podemos pararlo, ni recuperar lo perdido. Por todas estas razones, el tiempo es nuestro bien más preciado. Estoy seguro de que tú también has tenido la sensación de que le faltan más horas al día, que necesitas más tiempo para poder cumplir todas esas tareas que has fijado de antemano y lograr tus objetivos. En el vídeo de hoy quiero compartir varios trucos que sigo para que tus días también sean más eficientes y productivos. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Lo primero de todo, me gustaría empezar mencionando que muchas veces tenemos un concepto erróneo sobre la productividad. Porque pensamos que la productividad significa tener que trabajar y trabajar sin parar, sin tener tiempo libre para dedicar a nuestros hobbies o disfrutar de la vida. Y si este es tu caso y sientes que tu vida es aburrida porque lo único que haces es trabajar y no tienes tiempo para tus cosas, puede que tengas entonces un concepto erróneo sobre la productividad. De la manera en la que yo entiendo la productividad es, por ejemplo, ser capaz de completar una tarea en 5 horas cuando a la mayoría de las personas les puede llevar 15. Y este es el objetivo de este vídeo, que tú también seas capaz de aumentar tu productividad y llegar a ser más eficiente. Pero antes de mencionar todos los trucos que sigo para aumentar mi productividad y organizar mi tiempo, quiero mencionar la ley de Parkinson, que dice algo así: todo trabajo se dilata indefinidamente hasta llegar a ocupar la totalidad del tiempo disponible para su completa realización. Si tenemos 8 horas para trabajar, terminaremos trabajando las 8 horas y puede que incluso no nos dé tiempo a completar nuestra tarea. Pero sin embargo, si fijamos un intervalo más corto de tiempo, por ejemplo 2 horas, puede que consigamos los mismos resultados trabajando mucho menos. Y seguro que te suena esto. Tu jefe o tu profesor cuando estabas en el colegio te mandaba un trabajo a realizar y te daba 2 semanas de plazo para completarlo. Y empezabas el primer día, ¿verdad? Pues no. Al final lo que terminaba pasando es que dejabas los días pasar y al final te encontrabas al cabo de 13 días, el último día por la noche, escribiendo como un poseso agobiado para poder terminar tu trabajo. Si quieres organizar tus tareas semanales o incluso diarias, lo primero que te recomiendo que uses es la matriz de Eisenhower. Este método sirve para saber cuáles son tus prioridades y cómo organizarlas según su grado de importancia. Pues como puedes observar en la matriz, tenemos 4 cuadros en los que vamos a agrupar nuestras tareas según si son importante, no importante, urgente o no urgente. Empezando por la esquina superior izquierda, agruparíamos las tareas que son urgentes e importantes al mismo tiempo. Y estas tienen que ser tu prioridad número 1, no pueden esperar. Por ejemplo, imagínate hoy sábado, dentro de todas las cosas que tengo que hacer y tareas que tengo que realizar, está grabar este vídeo. Y esta es urgente e importante, porque si no lo grabo no voy a poder publicar un vídeo para todos vosotros esta semana. Ahora pasamos a la esquina superior derecha. Aquí agruparíamos las tareas que siguen siendo importantes pero no son tan urgentes. Por ejemplo, dentro de las otras cosas que tengo que hacer este sábado está pues ir a hacer la compra, ir al gimnasio, en definitiva cosas que tengo que hacer a lo largo del día pero no dentro de los próximos 30 minutos. Lo ideal sería que con estas tareas las planifiques y las organices en el tiempo, como por ejemplo voy a ir todas las tardes a las 8 al gimnasio y voy a ir los sábados por la mañana a hacer la compra. En la esquina inferior izquierda agruparíamos las tareas que son urgentes pero no son importantes. Y aquí es donde se encuentran la mayoría de las tareas domésticas, como por ejemplo poner el fregaplatos, sacar la basura, cortar el césped. Lo más importante en este apartado es delegar. Por ejemplo, si tienes hijos, lo ideal sería asignar distintas tareas domésticas. Y si no, en el peor de los casos se tratan de tareas que se pagan a menos de $10 la hora. Por lo que podrías fácilmente contratar a un profesional sin tener que gastar mucho dinero y a la vez te liberaría muchísimo tiempo libre para realizar tus prioridades. Y por último, en la esquina inferior derecha es donde agruparíamos las tareas que no son urgentes ni tampoco son importantes. Y poco tengo que decir aquí, si no es urgente y no es importante, lo mejor es que lo elimines. Aquí es donde tendríamos pues tareas como ver la televisión, pasar tiempo en las redes sociales, navegar por internet, etcétera, etcétera. En definitiva, la matriz de Eisenhower es un método para volverte eficaz y aumentar tu productividad, ya que vas a dedicar tu tiempo a lo que es realmente importante. El segundo concepto que deberías entender es la importancia de trabajar de manera inteligente y no duro. Y es que he escuchado esto muchas veces, especialmente dentro del mundo del emprendimiento, donde se dice mucho que tienes que trabajar, trabajar y trabajar para obtener resultados. Y yo personalmente no estoy 100% de acuerdo con ello, porque pienso que muchas veces es bueno parar, mirar a nuestro alrededor y ver si estamos haciendo las cosas bien y si vamos por buen camino, porque trabajar por trabajar no tiene sentido.
El siguiente de los trucos que sigo, y este puede que genere debate, es aprender a decir que no. Y hace tan solo unos años solía decir que sí a todo, olvidando por completo mis prioridades. Y siempre que un amigo me decía ir a tomar algo, surgía cualquier tipo de plan, de una u otra manera acababa posponiendo mis metas y dejándolas en un segundo plano. Y quiero aclarar que no me arrepiento de todas las cosas que he hecho ni lo bien que me lo he pasado. De hecho, es que todos deberíamos disfrutar de nuestra vida. Pero, por ejemplo, si tengo una cosa muy importante que hacer el viernes por la mañana y un amigo me propone salir el jueves por la noche, le voy a decir que no, porque no puedo seguir dejando en un segundo plano mis prioridades. Una vez que ya tienes organizadas tus tareas, sabes también que tienes que trabajar de una manera inteligente y no duro, y también has aprendido a decir que no para centrarte en tus prioridades. ¿Qué puedes hacer para llevarlas a cabo? La mayoría de las personas siguen la siguiente estrategia. Imagínate que tienen 2-3 prioridades para realizar a lo largo del día. Lo que hacen es empiezan por la primera, cuando terminan pasan a la segunda y así sucesivamente. Pero de la manera que yo lo hago y como pienso que puede ser más eficiente, es distribuyendo las tareas y asignando un tiempo límite a cada una de ellas. Pongamos el ejemplo de este vídeo. Para grabar este vídeo he escrito un guión y para ello me he puesto un tiempo límite de 1 hora para completar mi tarea. De esta manera aprovecho más mi tiempo, me vuelvo más eficiente sabiendo que tengo un tiempo límite para completar mi tarea. Porque si simplemente digo que tengo que escribir un guión para mi vídeo, mi cabeza se evade, vienen las distracciones, el tiempo pasa y fácilmente se me van 3-4 horas en hacerlo. También te recomiendo poner recompensas para que cada vez que cumplas tus objetivos te puedas dar algún que otro capricho. Yo, por ejemplo, al final este vídeo lo he escrito en menos de 1 hora y mi recompensa, porque me he ahorrado un par de horas de mi tiempo, es que voy a salir en un rato a tomar algo. Espero que todos estos trucos y estrategias te ayuden a ser más eficiente y productivo en tu día a día. Recuerda, como siempre, compartir este vídeo con algún amigo y apretar el botón me gusta. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Me voy a disfrutar de mi recompensa. Save to invest and have healthy pockets.